Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de las herramientas en revisoría fiscal, elaborado por Nidia Daza, código 630-3891. y por Liliana Guerrero, código 630-4046. Revisoría fiscal es un órgano de control establecido por la ley colombiana que a través de la figura del revisor fiscal tiene la responsabilidad de supervisar, revisar y de evaluar los estados financieros y el debido funcionamiento de una empresa. Deben emitir un informe que será una guía y una orientación para el desarrollo de la compañía. Herramientas jurídicas. Se basan en el Código del Comercio, artículo 207, donde se encuentran las funciones del revisor fiscal que le permiten examinar la información financiera de la organización, la evaluación y supervisión de los sistemas de control interno. Para el cumplimiento de dichas funciones legales, el revisor fiscal debe practicar labores de auditoría para alcanzar objetivos tales como determinar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales, evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la compañía. En la revisoría fiscal contamos con unas herramientas de auditoría, entre ellas está la auditoría financiera, la auditoría de control interno, la auditoría de gestión y la auditoría de cumplimiento. Auditoría financiera. La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de un contador público diferente al que prepara la información. Este otorga fe pública a la confiabilidad de los estados financieros. Los estados financieros son una imagen fiel de la posición financiera y patrimonial de la entidad, del resultado de sus operaciones en un periodo determinado y los orígenes y aplicaciones de sus recursos. La auditoría de los mismos se preocupa por determinar que dichos estados reflejen todas y cada una de dichas operaciones de acuerdo con los principios o normas contables de aceptación general. La auditoría de control interno es un examen que se realiza para evaluar la capacidad de la empresa en lograr sus objetivos y en cumplir los planes, programas y proyectos establecidos por la administración, todo dentro de un periodo determinado. La auditoría de cumplimiento se basa en comprobar si las actividades financieras, administrativas, económicas de la entidad se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos establecidos en el país, en el departamento y en las que rigen según la actividad económica de dicha empresa. Auditoría de gestión. La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la compañía. Herramientas metodológicas. Dentro de las herramientas metodológicas es importante tener en cuenta que estas ayudarán a entender la responsabilidad de la revisoría fiscal dentro de una compañía y ante el gobierno. La planeación es conocer la empresa, es decir, su actividad económica. También debemos conocer los planes y los programas de la empresa, como las capacitaciones, las metas y los panoramas de riesgos. Tener el conocimiento del organigrama, como conocer los líderes de cada proceso. Conocer también los sistemas de gestión, es decir, las actividades y cada uno de los responsables de cada una de esas actividades. También debemos conocer la normatividad que rige la actividad de nuestra empresa. Ejecución. Es desarrollar la evaluación del sistema integrado de gestión y la gestión de la organización. También debemos analizar los resultados que encontramos en esas evaluaciones, analizar y dar recomendaciones de los eventos más relevantes
y preparar las recomendaciones y realizar la respectiva socialización a la administración. Informes. El revisor fiscal debe diseñar y desarrollar en formato libre una serie de informes relacionados con los sectores que representa, que hasta ahora son el Estado, los dueños, los acreedores y la sociedad en general. Seguimiento. Se trata de verificar si la administración toma las medidas de mejoramiento de los sistemas de control de la organización en forma efectiva y oportuna. Auditoría interna versus revisoría fiscal. La auditoría interna y la revisoría fiscal suelen tratarse como profesiones iguales, pero siempre tienen una gran diferencia. La auditoría interna tiene un origen de nombramiento voluntario, mientras que la revisoría fiscal tiene un nombramiento obligatorio. Una segunda diferencia es de que la auditoría interna tiene una responsabilidad con una persona jurídica, mientras que la revisoría fiscal tiene su responsabilidad en una persona natural. Una tercera diferencia es la independencia profesional. La auditoría interna tiene una independencia en el dictamen, mientras que la revisoría fiscal tiene una menor independencia en el dictamen. Esto quiere decir de que la auditoría interna nosotros la podemos contratar por un periodo determinado, es decir, no hay ninguna dependencia, mientras que la revisoría fiscal o el revisor fiscal tiene una menor independencia porque puede estar ligada a seguir o no seguir laborando con esta empresa. Y una última diferencia es la firma, que la auditoría interna firma en nombre de una compañía, mientras que el revisor fiscal firma como persona natural y pues para ser un revisor fiscal tiene que tener su tarjeta profesional. Informe. Este informe generalmente se presenta una sola vez al año, a la Asamblea General Ordinaria, a la Junta de Socios, al Comité de Control Interno o a entes gubernamentales. Este debe ser un documento independiente del dictamen sobre los estados financieros y tiene una circulación restringida, es decir, solamente para los propietarios de la empresa y eventualmente para administradores y autoridades competentes. ¿Qué se debe informar en estos informes? Primero, si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea o Junta de Socios. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro, de acciones, en su caso se llevan y se conservan debidamente. Y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. El dictamen está fundamentado en la Ley 43 de 1990. El dictamen del revisor fiscal sobre estados financieros debe ser veraz, oportuno, importante y presentarse con independencia u objetividad. Debe contener la siguiente información. Se debe expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros. El dictamen debe versar sobre los estados financieros comparativos con los del periodo inmediatamente anterior. Partes del dictamen. El dictamen e informe debe contener por lo menos la siguiente información: la identificación de los estados financieros básicos o de propósito general, la información sobre la naturaleza y alcance de la auditoría, la opinión, y en ella se debe incluir por lo menos los siguientes puntos: si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, si los estados financieros han sido fielmente tomados de los libros, si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, entre otros. Clases.
Los dictámenes se clasifican según el resultado del trabajo de auditoría realizado por el revisor fiscal en su examen a los estados financieros de la entidad. Dentro de estas clases tenemos limpio, con salvedades, negativo, de abstención. El limpio es un dictamen limpio, declara que los estados financieros se presentan en forma razonable. Este se da cuando los principios de contabilidad se observan en forma uniforme. Con salvedades. Existen dos tipos. En una, normalmente debe existir el excepto por y el otro sujeto a. Negativo. El dictamen negativo se da cuando se observaron los principios de contabilidad generalmente aceptados de mayor importancia, cuando el control interno no garantiza la protección de los activos, cuando no se observan las normas de auditoría generalmente aceptadas de mayor importancia. Abstención. Ocurre cuando ha tenido limitaciones de gran magnitud en el alcance del examen, los registros son inadecuados o en los casos en los cuales las incertidumbres son tan importantes y generalizadas que no procede a la emisión de un dictamen con excepciones. Estados financieros anteriores. Si se presentan estados financieros comparativos con los del año anterior no examinados por el revisor fiscal actual, debe hacerse una exposición apropiada por el revisor fiscal en su informe. Si los estados financieros del año anterior fueron examinados por otro contador y en nuestra revisión del presente año no se observaron inconsistencias, errores u omisiones, los estados financieros del año anterior se pueden cubrir con un párrafo que diga: los estados financieros de dicho año anterior que se presentan con fines comparativos fueron examinados por otro contador público, quien emitió informes sin salvedad de los mismos a marzo de 2000X. Si el revisor fiscal tiene razones para creer que los estados financieros del año anterior no ofrecen una presentación razonable, se debe incluir un párrafo que diga: no examiné los estados financieros del año anterior y por consiguiente no expreso opinión sobre los mismos al encontrar ajustes importantes que debieron reflejarse en dichos estados financieros. Conclusiones. Dentro de las conclusiones, la responsabilidad de un revisor fiscal no se limita a solo dar un informe, sino debe orientar a una compañía. También el revisor fiscal debe cumplir con todas las responsabilidades, sean jurídicas, ambientales o empresariales. Es importante tener claras cada una de las herramientas a utilizar para poder llevar a cabo una excelente revisoría fiscal y poder así garantizar eficiencia y eficacia en los procesos de una empresa. No se debe confundir la auditoría interna con la revisoría fiscal, pues aunque persiguen un mismo objetivo, su origen y sus responsabilidades son muy diferentes. Una revisoría fiscal sirve para guiar a una compañía con un dictamen o con un informe. La revisoría fiscal garantiza la legalidad y la veracidad de un documento por medio de una firma. Es importante hacer todas las salvedades a que haya lugar dentro de una revisoría fiscal. El revisor fiscal debe verificar que los documentos sean veraces, ya que su firma garantiza mediante fe pública. El revisor fiscal debe garantizar que la empresa cumple con las normas contables, normas de auditoría y las estatales. La información que el revisor fiscal adquiera de una empresa debe tener total confidencialidad. Agradecemos mucho su atención.